¿sí? Significa que es una neoplasia benigna de una glándula, porque la tiroides es una glándula, ¿ok? Pero cuando yo utilizo el término para nombrar una neoplasia, si dice adeno, significa que al microscopio yo le estoy viendo formaciones glandulares, ¿ok? Y entonces, ¿ya ven ustedes la pantalla del microscopio? Ya, doctora. ¿Ya? Ok. Para nosotros ponerle el término adeno significa que forma glándulas, doctores. Y glándulas son estos circulitos, doctores, ¿de acuerdo? Cuando forma glandulitas, nosotros vamos a utilizar el prefijo adeno para darle nombre a las lesiones neoplásicas, ya sea benignas o malignas. Les repito, para dar nombre utilizamos la forma, la estructura, y en este caso no me refiero al término adenoma como una glándula, no me refiero al término adenoma como si se originó de una glándula, ¿ok? Me refiero al término adenoma como estructura. ¿Qué estoy viendo yo? Por eso la diapositiva previa decía histogénesis más estructura. Entonces, cuando vemos en un nombre de una neoplasia el prefijo adeno, significa que está formando glandulitas. Permítanme, doctores. Sí. Entonces, si el tratamiento es relacionado. No, yo no se las voy a pedir, pero si usted las quiere, puede venir a pedirlas. Ahorita yo le puedo pedir al técnico que las saque, pero nada más se las va a entregar así. En la mañana, las secretarias les dan un formato. Yo creo que es un formato, igual no como para hacerles el cambio. El material aquí en el centro de patología se guarda tanto los resultados como los resultados, los otros también se guardan 5 años. O que si ustedes en el lapso de tiempo o le den bien de alta a su familiar, quieren el tipo de material, pueden guardar durante 5 años. ¿Ok? Eso va a servir. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ok, ya, doctores. Ajá, entonces, a ver, recuerden ustedes, voy a quitar esta pantalla y voy a poner la de la presentación. Ok, entonces nos regresamos a la diapositiva anterior y entonces dice que utilizamos para darle nombre a las neoplasias benignas su histogénesis, es decir, de dónde se originó histológicamente y la estructura que forma. Entonces, no se confundan, por favor, doctores. Si yo al microscopio veo que forma glándulas, le puedo llamar, si es benigno, adenoma. ¿Ok? Si es maligno, ahorita vemos cómo se nombran las neoplasias malignas, pero va a llevar el prefijo adeno. ¿Me explico, doctores? ¿No tendría que llevar el prefijo adeno al final? Porque no, no, a ver, es que dice el libro que forma patrones glandulares. Tache, Yo creo que ya entendí. Silencio, Emiliano. Esto no es patología. Esto es español. Esto es lengua española. Y esto se lo tenían que haber aprendido ustedes en la secundaria máximo, ¿ok? Cuando hablamos de sufijo, es una terminación. Cuando hablamos de prefijo, es que va antes de. Entonces, si yo les digo adenoma, ¿sí? Adeno es el prefijo, oma es el sufijo.
Es una neoplasia benigna que forma glándulas. ¿Me explico? ¿Ya entendieron qué es un sufijo y qué es un prefijo? Sí, doctora, gracias. Sí. Doctora, creo que ya Sí, entendí. Fernando. Pues podría ser como en el caso de, pues en el duodeno, pues dicen que, ¿cómo se podría decir? Bueno, como usted comentó, ponga usted que se forma un adenoma en el intestino, pero no necesariamente se formó en una glándula. O sea, es como está el mismo, ya se me olvidó. Pero sí entendí que solo es la forma que tiene como tal la, esa cosa, pero Solo es no la es por forma el que tejido. nosotros le veamos al microscopio. Sí, ¿Ok? Esto es para que les demos nombre. Si ustedes me mandan una neoplasia, ¿ok? Y si es benigna, va a terminar con oma, ¿sí? Para que no se me confundan. No les voy a decir sufijo. Termina en oma. El nombre va a terminar en oma. Pero si ustedes ven que tiene adeno, por eso les puse, a ver, por eso les puse entre paréntesis adeno, porque siempre se me confundían. Si ven que empieza con adeno, significa que forma glándulas, que al microscopio tiene formaciones glandulares. ¿Me explico? sí. Ya me acordé. Son los islotes de Langerhans en lo que es la mucosa que se encuentran ahí. Ojo, no. Los islotes de Langerhans son normales. No. Hablo cuando haga de cuenta que en la submucosa de lo que podría ser el duodeno se encuentran islotes de Langerhans. Entonces no se encuentran en donde se encuentran en el intestino. Eso es una ectopia, Ajá. no Sí, es sí, sí. una neoplasia. Sí. Bueno, sí, pero a lo que voy es que cuando esos islotes, pues como tal no están en la zona donde deberían estar. Es ectopia. Ajá. Si están benignos, si todas las características son normales, si tú dijeras, bueno, si no estuvieran aquí y estuvieran en el páncreas, esto es normal, eso es ectopia. Si hace un nodulito como tal, bien delimitado, entonces es una ectopia y entre paréntesis le puedes poner coristoma, ¿ok? Porque está bien delimitado, ¿sí? Pero no es neoplasia, ¿sí? Sí, doctora. Gracias. Doctor, Sí, Lozano. entonces nada más para ver si lo pude comprender bien, o sea, si hablamos de adenoma ya como una neoplasia, sería una neoplasia benigna que se origina de una glándula, y si hablamos del término adeno, lo que vemos, y si vemos al microscopio que tiene formaciones glandulares, es cuando se usa adeno para darle nombre, ¿no? ¿Así estaría bien? A ver, si hablas de adenoma, son dos posibilidades. Ya hablando como una neoplasia, que tú ya estás viendo la neoplasia. Si nada más dice adenoma, dos, que sea una neoplasia benigna que forma glándulas, o si se originó en una glándula, por ejemplo, si me estás hablando que yo te reporto un adenoma en una tiroides, en el páncreas, en el encéfalo, en la hipófisis, y yo te pongo adenoma, es una neoplasia benigna que se originó en una glándula. ¿Ok? Pero para esto el reporte de adenoma debe de ser que es una neoplasia que tú quitaste de un tejido glandular. Hablamos, dime dos glándulas, a ver, aparte de las que ya te dije. No, no me preguntes eso, doctora. Soy Santo Cristo, ahí se empiezan a quejar, pues me preguntas cosas de anatomía si es patología. Ok, entonces siempre que la neoplasia se haya originado en una glándula, vayan y lean cuáles son las glándulas que tenemos en la economía corporal, doctores, ¿sí? Se llaman adenomas. Y no porque forme glandulitas al microscopio, sino porque se originó en un órgano que es considerado glándula. Me explico, pero eso es ya como nombre de la neoplasia, ya está dado el nombre, pum, ahí está el nombre. Cuando yo lo veo al microscopio y apenas les voy a decir qué es, para eso tomo en cuenta el ponerle el adeno. ¿Me explico? Porque yo al microscopio le estoy viendo glandulitas. Sí, ¿Sí doctora. o no, doctores? Sí, Ok.
El siguiente término para nombrar neoplasias utilizando la estructura, doctores, es un cistoadenoma. Cisto significa quiste, doctores, ¿ok? Y adeno es que tiene glándulas o que se originó de una glándula y tiene una dilatación quística. Se hizo un quiste, doctores, ¿ok? El sitio que les mencioné, el libro más frecuente de cistoadenomas es el ovario. ¿Por qué? Porque el ovario es una glándula, doctores. Y si hace un quiste, pues es un cistoadenoma. ¿Le podemos ver formaciones glandulares al microscopio? Sí, a algunos le podemos ver formaciones glandulares. ¿Me explico, doctores? Sí. Sí, doctora. ¿Alguien tiene duda, doctores? Sí, yo, doctora. Sí, Celso. Respecto a quiste, supongamos que tenemos que darle una definición, o sea, podemos decirle que pues un quiste es una dilatación con un contenido. Sí, sí, el quiste es una dilatación habitualmente de una glándula. Las únicas que producen secreción y esa secreción puede hacer que crezcan son las glándulas, doctor. Entonces, es una dilatación glandular que aumentó su tamaño y que tiene un contenido. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿A eso se refiere el término cisto? ¿Otra vez, Emiliano? ¿Qué? Perdón, doctora. Tengo prendida la cámara, pero parece ser que mi internet no funciona, no se moleste. Entonces, para el término cisto, ¿es porque forma una dilatación en una glándula? Ojo, el término cisto etimológicamente es quiste. ¿Ok? Entonces, por eso es cisto, porque es un quiste. O sea, solamente podemos decir que es un quiste que está en una glándula, o sea, así de Así resumido. es. Ok, Así gracias. es. Sí. ¿Ya no hay dudas de cistoadenoma? Miren, doctores, es que la verdad les falta un montón de etimologías. Les falta un montón de vocabulario. Entonces, obviamente les cuesta mucho trabajo porque no tienen esas bases. Creo que ya no les dan en la secundaria y en la prepa etimologías. Y gramática, o sea, se les complica mucho todo esto es pura etimología, doctores. Es pura etimología. Ok, el otro término, doctores, como estructura, es que utilicemos el término de papilomas. Ojo, cuando vamos a darle un nombre a una neoplasia, decir papilomas no significa forzosamente que esté formando o que tenga que ver con VPH, con el virus de papiloma humano. No es forzoso, doctores. Realmente el término papiloma, doctores, significa, como su libro lo dice, que hace proyecciones a la superficie en forma de dedos, que dice digitiformes, o bien en forma de crestas, como si vieran la cresta de un gallito, doctores. Así es como vemos los papilomas, o sea, están saliendo en el epitelio casi siempre, doctores. Los papilomas se pueden originar en todo tipo de epitelios, sí, son más frecuentes en los epitelios planos estratificados, ¿de acuerdo? Y entonces, si este es el epitelio plano, ustedes van a ver el papiloma así, que sobresale las puntitas, las papilas, cada uno de mis dedos se le llama papilas. Y entonces, cuando macroscópicamente, es decir, con el ojo, doctores, no solo yo, ustedes, ven una lesión en un paciente que se están elevando como deditos por arriba de la base del epitelio, doctores, ustedes pueden enviarlo y pueden poner probable papiloma y ya van ustedes de ganancia. ¿Por qué? Porque sí es cierto, forma proyecciones digitiformes hacia la superficie. ¿Sí? Entonces, no es, o sea,
Es que a ver, entonces, el papiloma va a ser de proyecciones macroscópicas y microscópicas y el pólipo nada más de proyecciones microscópicas. No. El papiloma, ¿sí? Macroscópicamente vemos, van a ver ustedes incluso cómo forma esas proyecciones en forma de deditos. ¿Sí? Sí, doctora. Pues esos son los que Ojo, permíteme habitualmente... tantito, Fernando. Y se proyectan hacia la superficie de un epitelio. Fue lo que yo les dije, Emiliano. ¿Sí? El pólipo, tú que ya vas hasta allá adelante, ¿qué es un pólipo? ¿Es igual que un papiloma en la definición? Es que ya, o sea, me confundió porque en el libro dice que son... Yo no, los a ver, ojo, yo no he hablado del pólipo, pero dime qué dice, porque te confundí. Porque, o sea, yo teniendo en cuenta que el papiloma nada más iban a ser proyecciones microscópicas y el papiloma, el pólipo iba a ser una proyección macroscópica hacia la luz. A ver, ¿de qué estamos hablando? Léeme tu definición de papiloma de tu libro. Y me dices dónde dice microscópicas. Permítame, deme un segundito, ¿eh? Pues no le digo, sí le puedo decir. Son las que habitualmente Sí, se encuentran Fernando. en los epitelios planos, ¿no? Lo que son los papilomas. Habitualmente. Ajá, y lo que es el pólipo, creo que, bueno, según la bibliografía, dice que son las proyecciones de la mucosa, ¿no? Hacia lo que es la luz, de lo que es la visera hueca. Ok. Entonces, los pólipos, ¿sí? Son proyecciones de mucosa. Sí, Emiliano, ¿ya encontraste tu libro? ¿Ya encontraste la página del libro donde viene? Sí, ya. A ver, léelo, por favor, Emiliano. Con su venia, doctora. No, con mi venia nada. Ok. Entonces, bueno, aquí menciona que las neoplasias epiteliales benignas que proceden proyecciones visibles microscópicas o macroscópicamente en forma de dedos o verrugas a partir de las superficies epiteliales se denominan papilomas. Bueno, entonces ahí está. ¿A partir de dónde les dije que eran los papilomas? Proyecciones visibles. ¿A partir de dónde? ¿De la mucosa? Epitelio, ¿no? Epitelio plano. Emiliano. Ah, sí, cierto, sí, que son frecuentes en el epitelio plano, sí. Sí, ya recordé. Ok, sí. Qué bueno que la clase es en línea. Porque yo no sé qué hubiera agarrado y se le hubiera lanzado a Emiliano en la cabeza, de veras. Ok, y luego Emiliano, a ver, ya, primera parte de tu punto. Segunda parte. ¿Y termino de leer lo de pólipo o Sí, ya porque no? dijiste que te confundí. A ver, ¿en qué te confundí? Bueno, es que, voy a terminar de leer el texto. Cuando una neoplasia benigna o maligna produce una proyección macroscópicamente visible sobre una superficie mucosa y se proyecta a la luz. Ok, entonces, ya entendí por qué. A la luz de... gástrica o del colon. ¿Qué son el estómago y el colon? Ok. ¿Un tubo? Entonces, Es hacia la luz de la los víscera, papilomas, a ver, doctores, les dije que los papilomas eran proyecciones hacia la superficie de un epitelio, ¿cierto o no? Sí. Y que ustedes podían verlo, de hecho, macroscópicamente, si veían el epitelio y veían proyecciones como deditos. Y entonces ya iban de ganancias y decían papiloma, probable papiloma, porque sí, seguramente va a ser un papiloma, tienen las proyecciones, pero les dije que hacia la superficie de un epitelio, ¿ok? Y les dije normalmente planos estratificados, ¿sí? Ok, doctora, sí. Doctora, tengo una pregunta. Con Sí, eso de que menciona de que son normalmente epitelios planos, ¿se refiere a que son, o sea,
que puede ser en otras partes o que casi siempre va a ser en epitelios planos. ¿O, no, No, o cuál casi sería el siempre ejemplo? son epitelios planos. Ah, pero no habría un ejemplo de cuando no sea en epitelio plano. Es que mira, por ejemplo, tenemos papilomas en los ventrículos cerebrales, ¿ok? Y no es un epitelio plano precisamente, pero hacia la luz del ventrículo se va a proyectar, no es un epitelio plano, doctores, pero se está proyectando. Nosotros al microscopio vemos esas proyecciones hacia la luz del ventrículo, ¿sí? Ah, ok. Gracias, doctora. ¿Alguien más? Yo, doctora, Diego. en el caso de de los papilomas, tengo entendido que pueden ser producidos por virus del papiloma y otro tipo de papilomas que no son producidos por el virus, ¿no? Y que Así tienen es. algunas diferencias, pues, microscópicas. Pero aquí me confundí un poco porque Ok. únicamente para Cuando les diferenciarlas es por empecé sus diferencias microscópicas. al microscopio, cuando empezamos con la definición de papiloma, les dije, ¿qué tal? Buena tarde. Les dije, el término papilomas no necesariamente están asociados con lo que conocemos como VPH, es decir, el virus del papiloma humano, ¿ok? Porque si todos escuchamos el término papiloma en automático, ¡prum!, lo asociamos con el virus, con VPH, doctores. Y hablamos de papilomas como estructuras, nuevamente, más no como un proceso infeccioso, doctores. ¿Tenemos papilomas que tienen cambios por virus de VPH? Sí, doctores. Y recuerden que los virus donde nos hacen los cambios son en los núcleos, entonces tenemos que ir a buscar las alteraciones nucleares. Y entonces podemos decir un papiloma secundario, infección por virus de papiloma humano. Pero tenemos otros que se llaman así simplemente papilomas escamosos porque se originaron en un epitelio plano, porque se están proyectando, porque tienen un tallo fibrovascular y no tienen ninguna alteración nuclear. Y entonces se llaman papilomas nada más por la conformación, por la estructura que están formando. ¿De acuerdo? Hablar de papilomas para darle un nombre a una neoplasia no me refiero al virus, doctores. Nuevamente, me refiero a la estructura que forman, a la proyección sobre el epitelio. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Ok, ¿alguien más? Ya, doctora. Entonces, para resumir, un papiloma va a ser aquel que tenga proyecciones digitiformes y un pólipo solamente va a ser una proyección sin estas... Ahorita vamos con el pólipo. Okay. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ya no hay dudas de papiloma entonces, doctores? No, doctora. Ok, entonces nos vamos con el pólipo. Pólipo, doctores, como una estructura, ¿ok? El pólipo, por definición, es la proyección de una mucosa hacia la luz de una víscera o espacio hueco. ¿Sí? Entonces, es mucosa habitualmente, doctores. Y entonces, ¿dónde podemos tener pólipos? En cualquier lugar, sobre todo el tracto gastrointestinal. Todo el tracto gastrointestinal, doctores, es un sitio donde frecuentemente vemos pólipos, es decir, proyecciones de la mucosa hacia la luz de la víscera donde lo estamos viendo. ¿Sí? ¿Dónde más podemos tener pólipos? Porque es otro, que es que, por ejemplo, los pólipos nasales, doctores, ¿dónde se originan los pólipos nasales? En los cornetes, y los cornetes, doctores, terminan siendo espacios huecos que están revestidos por mucosa. Entonces, por eso se llaman pólipos, doctores. ¿Sí? Creo que me acuerdo que había unos en la vesícula biliar. Entonces, Ok, que se ven unas sí, bolitas. son pólipos. ¿Por qué? Porque la mucosa está revestida, la vesícula está revestida por una mucosa y es una víscera hueca. ¿Sí? Sí. Ok, Doctora. ¿no hay dudas o preguntas? ¿Sí? ¿Quién habló? Yo, Lozano. Lozano. Entonces, o sea, podríamos decir que si no estamos hablando de una mucosa y no se puede llamar pólipo,
y aparte la mucosa debe estar en un área hueca, ¿no? Y ya con esos dos elementos ya lo nombramos pólipo. Es un pólipo. Ok, gracias. Y eso también ustedes, los pólipos, ustedes los pueden ver macroscópicamente. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. ¿Nadie más tiene preguntas? Ok, entonces les paso las figuritas, doctores. Macroscópicamente, es decir, lo que ven mis ojitos y sus ojitos, es un papiloma. ¿Por qué? No porque tenga infección por virus del papiloma humano, porque no lo he visto al microscopio. Como estructura, le podemos llamar papiloma. ¿Por qué? Porque tiene papilas o proyecciones en forma de dedos que se proyectan hacia la superficie del epitelio. El epitelio está aquí en la base de la lesión. Esta parte que ven cafecita, doctores, es la base de la lesión. Es el epitelio donde se originó esta neoplasia. Y si se fijan, tiene como muchos deditos que salen, muchas proyecciones digitiformes. Nos acercamos y en otra vista, nuevamente tenemos la base donde fue quitada esta lesión y vean, tiene muchas proyecciones delgaditas y fina en forma de deditos. Macroscópicamente, esto es un papiloma. Y entonces, cuando ustedes lo ven, por ejemplo, no recuerdo si fue de recto o fue de vulva, pero fue de una zona genital, doctores. Entonces, cuando ustedes ven esto, en automático pueden decir probable papiloma o mando un papiloma. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se está proyectando en un epitelio, ¿sí? Y se está haciendo formaciones digitiformes, ano o vulva. Si mal no recuerdo, periné, por esa zona estaba. Ok, ¿dudas o preguntas, doctores, con la forma que tiene un papiloma? No, doctora. ¿No? Ok. La siguiente imagen, doctores, es una vesícula biliar. La vesícula biliar es una víscera hueca. Sus capas, doctores, por fuera está la serosa y por dentro está su mucosa. ¿Ok? Entonces, lo que llama la atención en esta vesícula tiene muchos puntitos, muchos como granitos amarillos, pero está mucho más grande, doctores. Ese es un pólipo. Todo lo demás es mucosa y esto también es mucosa, pero es mucho mayor su tamaño y se está proyectando hacia la luz de la vesícula. La vesícula es una víscera hueca, entonces esto macroscópicamente es un pólipo, doctores, ¿de acuerdo? Sí, doctora. Ok. ¿Saben qué significa el sufijo ioide? ¿Parecido a? Parecido a Lozano. Ok, entonces, si yo les digo, o bueno, si ustedes como endoscopistas me mandan y dicen una lesión polipoide, ¿qué están queriendo decir? Que es parecido a un pólipo. Se parece un pólipo, ok. Yo veo lo que intenta o lo que dicen al decir polipoide veo una lesión que se está proyectando hacia la mucosa como si fuera un pólipo. ¿Por qué le ponen polipoide o por qué le pueden poner polipoide? Se parece un pólipo, pero espero que usted histológicamente me diga si es benigno o es maligno. ¿De acuerdo? Y en el caso de que fuera maligno, entonces ya no se cambia el nombre, ya no es un pólipo. ¿Ok? Sí, sí. Entonces, pólipo normalmente es cuando son benignos. Se proyectan hacia la luz de una víscera hueca, son proyecciones de la mucosa y las características son normales. ¿Ok? Ciertos cambios, pero que no tienen atipias. Y entonces los llamamos pólipos. Sí, doctora. ¿Sí? ¿Alguien más, doctores? Pero bueno, entonces el pólipo va a ser una neoplasia benigna o maligna. O sea,
Cuando ya tenemos el diagnóstico de pólipo. Cuando ya tienes el diagnóstico, un pólipo es benigno siempre. Cuando pones pólipo es benigno, ¿ok? No tienen que preocuparse por más cosas. Si nosotros les ponemos pólipo, normalmente los pólipos se les tiene que poner un extra, un apellido, ¿ok? Tenemos que nombrarlos completo. Pero si ustedes ven que dice pólipo, es benigno. No se preocupen por más, ¿de acuerdo? Doctora, todos estos son de estirpe epitelial, ¿verdad? Todos estos son de estirpe epitelial, sí. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Ok, entonces pasamos con la siguiente imagen. Este es otro pólipo, doctores. Este pólipo fue quitado, no recuerdo si fue de colon, de recto, pero bueno, fue de intestino, doctores, intestino grueso. Si se fijan, esta es la base, doctores, esta es la tapa del frasco donde fue colocado, donde lo coloqué, es su base y toda la superficie está nodular, toda ella es mucosa, doctores. Entonces, esto estaba en la luz intestinal, esto es mucosa, se está proyectando hacia la luz del intestino, que es una víscera hueca. Entonces, así se llama pólipo. Ustedes si lo quitan, mandan y dicen pólipo de colon, pólipo de estómago, pólipo de donde lo hayan quitado. Al microscopio nos toca a nosotros definir o decirles si realmente es un pólipo o si se trata de una lesión preneoplásica o una lesión neoplásica maligna. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. La siguiente es la misma imagen, doctores, nada más para mostrarles de dónde se quitó. Esta es la base donde fue resecado el tejido, es su pedículo, doctores, así se llama, pedículo de pie, ¿ok? Por eso se llama pedículo. Entonces, aquí es la mucosa de donde se había originado y cómo está la proyección. Cuando nosotros cortamos normalmente estas lesiones, vean nuevamente el pedículo cortado, vean cómo se ramifica, doctores, y el centro de ese tallo, como si fuese, por ejemplo, una coliflor o una brócoli, doctores, ¿sí? Tiene el tallito y posteriormente sale la proliferación de la mucosa o las proyecciones de la mucosa. Y para que puedan sobrevivir necesitamos sus componentes, obviamente. El parénquima y el estroma. El estroma está formando el tallito y vean, esto que ven ustedes más oscuro son sus vasos, doctores. Es lo que está nutriendo a esta formación neoplásica. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? No, doctora. No. Ok. Y entonces, doctores, histológicamente ya vimos por las estructuras que forma, pero depende del origen histológico, doctores, ¿cómo es que vamos a nombrar a las neoplasias? Histológicamente hablamos para las neoplasias benignas, doctores, hablamos del tejido que le dio origen. Y entonces tenemos un montón de tejidos. Tenemos tejidos epiteliales y tenemos tejidos mesenquimatosos, ¿de acuerdo? Tanto para las neoplasias benignas y para las neoplasias malignas. En las neoplasias benignas no nos importa su estirpe, básicamente, doctores. A todos los vamos a nombrar igual, nada más dependiendo de dónde se hayan originado, de qué tejido se originaron, y le vamos a poner la terminación OMA. Entonces, si se origina de tejido adiposo, ¿cómo le vamos a llamar, Espinosa y Guanero, Luis Fernando? Lipoma, ¿no? ¿Cómo? Lipoma. Lipoma, ok. ¿Por qué? Porque se origina del tejido adiposo y es benigno. Entonces, lipo es tejido adiposo y oma es una neoplasia benigna. Entonces, lipoma. Y si se origina del cartílago, Alejandra Benítez. Es condroma. Doctora, ¿me escucha? Es que Sí. Condroma. Benigno. Condroma, ok. Cartílago se dice condro, ¿sí? Y como es benigno, le ponemos la terminación oma. Entonces se llama condroma.
Y si se origina de tejido fibroso, Lázaro Sánchez. ¿Está Lázaro? Sí, doctora, sería entonces, sí, sería entonces fibroma. Es un fibroma, el tejido fibroso, fibro, la terminación es soma, se llama fibroma. ¿Está difícil, doctores, nombrar neoplasias benignas? No, doctora. No, pero se tienen que saber nada más el nombre histológico del tejido en el que se originaron, ¿de acuerdo? Si no, no lo van a poder nombrar. Para ustedes, cuando yo les dé el nombre, ustedes nada más tienen que saber cómo nombrarlo. Para nosotros tenemos que saber identificar al microscopio qué tejido estamos viendo, porque no nos van a decir, ay, no nos dice la laminita, ay, soy cartílago, ay, soy hueso. No, ¿ok? Tenemos que saber identificarlo al microscopio para que les podamos dar el nombre. Para ustedes es más fácil porque ya les decimos el tejido y ya nada más ustedes tienen que colocar la terminación. ¿De acuerdo? Ok, ¿y qué pasa con las neoplasias malignas, doctores? A las neoplasias malignas es a lo que la gente o nuestros pacientes le llaman cáncer. Eso sí, es cáncer. Si era benigno, era un tumor bueno. Si es maligno, es cáncer. ¿De acuerdo? Así es como los pacientes lo nombran, doctores. Eso los pacientes le dicen. Entonces, las neoplasias malignas, doctores, nos importa muchísimo su estirpe, es decir, de qué tipo de tejido se originó. ¿Por qué? Porque dependiendo de su tejido de origen, doctores, va a ser el tratamiento que reciban esos pacientes, ¿ok? Y entonces, para las neoplasias malignas tenemos 3 estirpes básicamente. Ojo, siempre hablando de células maduras, doctores, o de tejidos maduros, ¿de acuerdo? Entonces, las 3 estirpes, doctores, la primera que no la pongo aquí porque la vemos por separado, doctores, son los linfomas, que son las neoplasias malignas que se originan de tejido linfoide y se llaman linfomas. Esa es una de las excepciones al nombrar las neoplasias malignas. Termina con oma, doctores. Estaba tan conocido el término de linfoma que si le cambiaban el nombre, probablemente alguien que no estaba actualizado no le iba a nombrar con el nombre que se le pusiera nuevo y ya todo el mundo ubicaba que eran linfomas malignos, ¿de acuerdo? Que los linfomas eran una neoplasia maligna, por eso se quedaron así con ese nombre, linfomas. Las otras 2 estirpes, doctores, que son las que vamos a ver aquí, son la estirpe epitelial, doctores, y la estirpe mesenquimatosa. Embriológicamente, doctores, están asociadas a las capas precisamente embriológicas, el origen epitelial y el origen mesenquimatoso. Para nombrar las neoplasias malignas, doctores, tenemos que saber si es epitelial o es mesenquimatoso. ¿Por qué? Porque si son epiteliales, utilizamos el término carcinoma. Pero si son neoplasias mesenquimatosas malignas, doctores, tenemos que utilizar el término sarcoma. ¿Estamos de acuerdo en esa parte? Es lo más importante que tienen que entender. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. ¿Alguien tiene dudas? ¿No? Bueno. Ok, y ahora, ¿cómo nombramos a las neoplasias malignas? Su histogénesis. ¿Cuál es su histogénesis? Primero, solamente 2 histogénesis, epitelial o mesenquimatoso. ¿Y qué aspecto tiene? Pues dentro de los aspectos que ya habíamos visto, forma glándulas, forma quistes. En este caso no utilizamos papiloma ni pólipo, doctores, ¿ok? O bien, ¿cómo se distribuyen las células? En el caso de las neoplasias mesenquimatosas, no toman una forma como las neoplasias epiteliales.
tienden a formar glandulitas, tienden a formar nidos. Las neoplasias mesenquimatosas, sus células se distribuyen al azar dependiendo del tejido mesenquimatoso que haya dado origen a la neoplasia, doctores. Entonces, en el caso de las neoplasias malignas, tiene mucha importancia saber cómo las vamos a nombrar, doctores, en el caso de los patólogos, no solo para nombrar ya la neoplasia y dar un diagnóstico, sobre todo, doctores, para los transoperatorios. Un estudio transoperatorio, doctores, es aquel tejido que nos envían durante el tiempo quirúrgico o el momento quirúrgico de un paciente. Lo envía el oncólogo porque quiere que le digamos la estirpe, o si es benigno o si es maligno. Anteriormente, doctores, con que les dijéramos, o bueno, les dijeran, a mí ya no me tocó ese tiempo, con que dijeran benigno, maligno, hasta ahí se quedaba. Si decían benigno, ya se acabaron, se van. Si decían maligno, pues veían qué iban a hacer, ¿verdad? Para completar la cirugía. Actualmente, doctores, en los transoperatorios se nos pide que le demos un nombre y un apellido a la neoplasia. Que le digamos, ¿es maligno? Sí, y se llama de esta forma. ¿Por qué? Porque se originó en tal tejido, ¿de acuerdo? Es bien importante que les digamos eso. Por ejemplo, en un transoperatorio, si nosotros les decimos linfoma, ellos saben que ya terminaron su cirugía. Los linfomas no se operan, doctores. A los linfomas se les da tratamiento, ¿ok? Pero si nosotros tenemos una neoplasia maligna y le decimos carcinoma, van a tomar la decisión diagnóstica, la decisión terapéutica de continuar la cirugía, si es posible continuarla, doctores, y tiene ciertos requisitos quirúrgicos la cirugía de un carcinoma. Pero si nosotros les decimos sarcoma, de igual manera tendrán que tomar la decisión quirúrgica dependiendo del tipo histológico que les demos de esa neoplasia mesenquimatosa maligna. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas, doctores? No, doctora. ¿No? No. Ok. Y entonces, por ejemplo, si teníamos que la neoplasia benigna del tejido adiposo se llamaba lipoma, David Gómez, ¿cómo se llama la neoplasia maligna del tejido adiposo? David, ¿está David? Sí, si no me equivoco, creo que es liposarcoma. Liposarcoma. ¿Por qué liposarcoma, David? Por lo que había dicho, que era una neoplasia que se originaba en el ¿cómo se llama? En tejido mesenquimatoso, perdón, que en este caso hablamos de lo que... Entonces, como es tejido mesenquimatoso, le vamos a poner el término sarcoma, ¿de acuerdo? Y Diego Ponce. Sí, doctora. ¿Dónde está Diego? Ya te vi. Ok. Y Diego, si se origina de hueso, Osteosarcoma. osteosarcoma, ok. Entonces, es importante para poder nombrar las neoplasias malignas, doctores, que sepamos su origen, si es epitelial o si es mesenquimatoso. ¿Por qué? Porque si no sabemos que el hueso es mesénquima, doctores, a lo mejor le vamos a querer decir osteocarcinoma, ¿ok? Entonces, esa es la parte importante para poder nombrar las neoplasias. Y, por ejemplo, Karen Elguea. ¿Karen no está? Sí, aquí estoy, doctora. Okay. ¿Y si es una neoplasia que forma glándulas, Karen? Sería adenocarcinoma, doctora. Ok, sería un adenocarcinoma. El tejido mesenquimatoso no forma glándulas al microscopio. O sea, al microscopio yo no le voy a ver formaciones glandulares al tejido mesenquimatoso. El único que forma glandulitas, doctores, es el tejido epitelial.
Entonces, si veo que tiene formaciones glandulares, tiene atipia, tienen los núcleos hipercromáticos, tiene mitosis atípicas, tiene polimorfismo, tiene todas las características de una neoplasia maligna, le llamo adenocarcinoma. ¿De acuerdo? Doctora. ¿Dudas o preguntas, doctores? Leído que decía que el 2% de los tumores había que el 2% era de origen desconocido, células de origen desconocido. No, ahí no es que sean células de origen desconocido, sino porque si decimos que son de células de origen desconocido, significa que no puedes darle un diagnóstico, que no tiene un diagnóstico y que nunca va a llegar a un diagnóstico. Más bien son de origen desconocido. ¿Y eso qué significa? Que los oncólogos o el médico clínico o quirúrgico, doctores, encuentran una neoplasia y no saben de dónde se originó y la van a enviar para que podamos decirles o les ayudemos a identificar cuál es el sitio primario, es decir, de dónde se originó esa neoplasia. Y de hecho, ustedes van a encontrar a veces cuando lleguen a las clínicas, doctores, que van a decir neoplasia maligna gástrica, por ejemplo, de origen desconocido, o en hígado, casi siempre es en hígado y en pulmón, que luego ponen neoplasia de origen desconocido o de primario oculto. Están viendo metástasis, pero no ven el tumor primario, y entonces eso le llaman un origen desconocido. Cuando mandan la pieza a patología y que hacemos el estudio, les tenemos que dar a ustedes el origen, ¿ok? La célula de la cual se originó. Si no tuviera un diagnóstico ese paciente, ustedes no saben, o sea, el tratamiento que le darían no respondería y no tendría un buen pronóstico ese paciente. Para que ustedes puedan otorgar un tratamiento no solo quirúrgico, doctores, sino más bien las quimioterapias, que es el tratamiento que sigo, la terapia adyuvante, doctores, ¿sí? Necesitan tener el diagnóstico completo. Histológicamente, doctores, ¿ok? Porque los tratamientos son diferentes. ¿Dudas o preguntas, doctores? No, doctora. Doctora, yo sí tengo una pregunta. Sí, Celso. Es una pregunta un poquito de temas más atrás, pero se refiere a, por ejemplo, cuando nombramos una neoplasia maligna de hueso, pues habíamos dicho que era osteosarcoma, pero yo lo había leído que también podría llamarse sarcoma osteógeno. Ok. En cuanto a los sarcomas de hueso, yo les digo a ustedes osteosarcoma para que no se confundan, pero dependiendo de las características que nosotros les veamos al sarcoma, tienen muchas clasificaciones, doctores. Todas las neoplasias que, por ejemplo, aquí decimos condrosarcoma, fibrosarcoma, nosotros tenemos que verle otras características o deben de tener otras características para que puedan subclasificarse. Entonces, dentro de los mismos sarcomas, tenemos sarcomas de bajo grado y de alto grado. ¿Sí? Sí, doc, gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas, doctores? No, doctora. Creo que no, doctora. Ok. Bueno, y entonces, doctores, ¿qué necesitamos para que una neoplasia pueda crecer? Esto se le llaman características del crecimiento tumoral o biología del crecimiento y desarrollo de las neoplasias. Primero, doctores, su libro menciona, de hecho, como primer punto, les pone la... déjenme recuerdo. Historia natural. No, esa es la historia natural de la enfermedad, ¿no? No. Les pone, se me fue, diferenciación, ¿ok? Les pone como primer punto la diferenciación. Recuerden ustedes que diferenciación, doctores, es que tanto se parece a.
¿De acuerdo? Eso es diferenciar, o sea, qué tan parecido o diferente es a la célula que le dio origen. Eso lo podemos ver en todas las neoplasias, tanto benignas como malignas, doctores. Pero lo primero que necesitamos, doctores, para poder tener una neoplasia es una mutación o lo que se llama transformación de la célula diana. Cuando vimos nuestra definición, la definición decía que es un crecimiento anormal y descontrolado de un tejido independiente del tejido normal. Entonces, ¿se originó de ese tejido normal? Sí, pero hubo algo que alteró su génesis, doctores, o su genética para que pudiera transformarse y hacer una neoplasia, si no hubiese seguido siendo normal. Y a eso, doctores, es el primer paso que necesitamos para tener una neoplasia, que hay una transformación o una mutación de una célula para originar una neoplasia, doctores, ¿de acuerdo? De estas características, doctores, son 4. Las primeras 3 las comparten tanto neoplasias benignas como malignas. La cuarta, que es la metástasis, doctores, es exclusiva de las neoplasias malignas. Entonces, no vemos metástasis en las neoplasias benignas. Si vemos una metástasis en algo que nosotros dijimos que era benigno, ya nos equivocamos, doctores, porque lo benigno no da metástasis. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas, doctores? Entonces, la transformación de la célula es la mutación, algo que lo inicia. Es el primer cambio que necesitan para poder tener el desarrollo de una neoplasia, una mutación. Sí. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Sí. En el caso de la invasión local, o sea, se podría decir que aunque ambas tienen esa característica, se va a diferenciar entre benigna y maligna según lo de la delimitación por una cápsula, ¿no? Con una característica, ¿ok? Cuando se los explique por separado, vemos eso. Sí. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Doctor, entonces, con abarcar mutaciones, bueno, no se escucha bien, ¿verdad? ¿Perdón, Mario? Ya. ¿Me escucho bien? Como cortado, yo te escucho cortado. A ver. ¿Hola? ¿Ya? Ajá, ¿sí? En cuanto a mutación, doctora, ahí, o sea, si le meto esa palabra, abarca todo, ¿verdad? Desde factores de transcripción, vías de señalización, proteínas intracelulares, todo. Todo. Excelente. Recuerden que mutar es cambiar y no te refieres específicamente a una cosa. Uh-huh. Ahí. Sí, gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿No? ¿Ya no hay más preguntas? Ok, doctores, dejamos aquí la clase y nos vemos ¿cuándo, Mario? Nos vemos nosotros hasta el miércoles y el martes el otro equipo. Ok. El miércoles y el martes. De acuerdo. Estudien anatomía, histología, fisiología, ¿sale? Y terminan de leer el capítulo de neoplasias, por favor. Gracias, doctora. ¿Vale? Cuídense mucho, doctores. Buenas doctora, tardes. una pregunta. Entonces, para el capítulo... Uh-huh. Sí. Ya la voy a dejar de interrumpir. Entonces, para el capítulo que viene bueno, la subdivisión del capítulo viene un apartado que dice epidemiología. ¿También le damos cierta relevancia o no? Sí, ustedes tienen que leer todo el capítulo. Perfecto. Yo les hago un Gracias, resumen y ustedes leen todo el capítulo. ¿Vale? ¿Sí? Sí, doctora, gracias. Doctora. Nos vemos, bye. Bye.